esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, amigas y amigos del canal. Sean bienvenidos un día más al análisis del precio de Bitcoin y de las criptomonedas totalmente en vivo. Para mí es un placer estar contigo en el programa número 137. Si me informas desde dónde te comunicas, desde dónde me estás sintonizando, yo muy contento por empezar este nuevo programa y analizar junto a ustedes este mercado que ya están diciendo que es malo el mercado es malo, pero sin embargo vamos a darle seguimiento a la proyección que hicimos el día de ayer. Como siempre vamos a ir viendo dónde nos vamos equivocando, qué es lo que estamos viendo de nuevo, cuáles son las cosas que estamos aprendiendo con la estrategia, porque recuerda que aquí no es un canal de inversiones si tú quieres. Ni siquiera es un canal de trading, es un canal de estudio de una estrategia de trading, fíjate. Yo soy un estudiante de la estrategia del maestro Jaime de Trading Latino. Me ha parecido una estrategia fabulosa y por eso es que me he dedicado a aprenderla. Casi 3 años que estoy siguiéndole a Jaime y espero que lo que te pueda compartir sea de tu utilidad para que complementes con tu propio análisis. No son recomendaciones de inversión de ninguna manera. Y recuerda que si ganas o pierdes tus trades, siempre va a ser 100% tu responsabilidad. Ahora, para empezar, me voy a pasar a la parte del chat a saludarte y también agradecerte por ese apoyo siempre importante para ir creciendo con el canal. Juan Pablo Márquez dice el primer comentario. Saludos, mi estimado Juan Pablo. Desde Ecuador está Juegos Android. Quedó atrapado en EOS, dice. Vamos a ver si se salva en 2 semanas, dice. Vamos a ver, porque las criptomonedas que cayeron la tienen un poco complicada. Yo creo que tenemos que operar en primera instancia un rebote, pero ya vamos a analizar, como siempre, primero Bitcoin y luego revisamos cualquier otra cripto que ustedes deseen. Cristian Araujo está dejando de ganar, dice. Yo creo que si estás fuera, está muy bien. Juegos Android otra vez. Mariano Alucard a 53 le manda Alucard. Vamos a ver, Nikki Nenjibar. Dice la Undia, dice, yo digo que es la entrada o zona para la última onda de Elliott. En el diario se detecta mejor lo que estoy diciendo. Vamos a revisar. Vamos, MS está Pocho y María desde Uruguay. Como siempre, un abrazo a los amigos desde Uruguay que nos sintonizan. Acá Yaneli quiere Coti. Ya vamos a ver. Landres, Acero Landres. Éter Blanco desde Venezuela. Está Darkaiser Leo, dice. Fernando Villarreal, un día más con nosotros. Vamos a revisar Bueno, ya vamos a revisar criptomonedas después. Rolando Quiroga está en Bolivia, fíjate. Perfecto. Y acá dice Isui dice, mi estimado Charlie, ¿podrías ver XTZ? Mi precio de liquidación es de 5 y también y también a AR. Vamos a ver criptomonedas después. Primero vamos a darle el tiempo, como me decían en los comentarios, que le dé el tiempo que se merece a Bitcoin para analizarle.
Sin embargo, creo que yo hago el análisis completo de Bitcoin y luego ya vemos qué es lo que tenemos que hacer con otras criptomonedas. Vamos a ver el análisis diario. Aquí básicamente nosotros decíamos que estamos en la zona de peligro en el gráfico diario con el patrón que tenemos. ¿Qué es lo que pasó ayer? Fíjate, esto es importante porque cuando tú tienes el cierre de una vela es un poco más certero, digamos, el análisis en 4 horas. No es que sea definitivo, pero es un elemento adicional. Y fíjate, como yo aquí siempre hago el análisis sin que la vela diaria cierre, entonces se me complica un poquito, pero no hay excusa. Aquí está el cierre de la vela de ayer, cerró bajista, y lo que provocó es que el ADX se ponga con pendiente negativa. Entonces nosotros en este caso, como veníamos desde aquí, desde este punto, pendiente negativa, direccionalidad alcista, rango o caída. Nuestro primer escenario fue este, ¿recuerdas? Así el rango. Este era el rango. Ahora vas a decirme, pero no se dio el rango. Entonces, como lo estamos viendo, ahora vamos a decir que es caída. Entonces, fácil, porque en el pasado todo es fácil. Vamos así. Como esto no cae en línea recta, va a rebotar. Y así si tú quieres. Porque nuestra estrategia que aprendemos nos dice que los retrocesos dentro de una tendencia son a la media para seguir subiendo, o sea, para continuar la tendencia. Eso es lo único que hace el precio. Retrocede para darnos la posibilidad de incorporarnos a una tendencia alcista. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Buscamos en el de 4 horas, como te decía, buscar estas partes de aquí. No lo voy a borrar porque quiero mostrarte lo que estaba dibujado ayer. Sí, entonces vamos buscando esta parte baja. Aquí la detectamos. Aquí también vamos a buscar si es que estamos en esa zona para poder entrar en compra, porque en este momento dicen compro o vendo, ¿verdad? Entonces vamos ahí a ver en el de 4 horas la mejor zona para entrar al mercado. Ok, entonces yo voy a borrar esto. Fíjate, este tramo es el que nosotros vamos a operarle en 4 horas. Entonces voy a quitar esto. Voy a quitar esto, perfecto. Y esto es lo que estaba... Vamos a ver el análisis de ayer, ¿qué te parece? Yo voy a ver si es que lo encuentro aquí porque no lo preparé antes. Vamos a... Déjame ver si es que podemos ver lo que dijimos ayer para que esté tal cual lo que dijimos, porque ya van a salir por ahí que siempre no. Pero dame un segundo y ponemos esto acá. Voy a quitar las flechas. Vamos a ver por acá el análisis de Bitcoin. Buscar la zona más o menos aquí fue, fíjate. Un poquito antes. Eso es lo que yo voy a buscar. Aquí. Simplemente te comento lo que yo voy a hacer. Eso es lo que yo voy a hacer. Y aquí un poquito más acá. Y apoya. Ok, vamos ahí a ver lo que dijimos ayer. Voy a, no sé, espero que se pueda escuchar. Voy a dejarle ahí, fíjate. Entonces, si yo creo que va a suceder esto, por la debilidad del monitor, yo acá, ¿qué pasaría si es que sucede eso? Aquí viene así, así, así. Y luego para subir. Sí, espero que entiendas lo que te estoy explicando. ¿Qué va a pasar? Me va a sacar el stop loss y va a volver a subir. Si es que sucedería eso. Ahora, en el streaming de Jaime, yo creo que tú también lo viste. Jaime decía que aquí se va a volver a comprar. Y yo no soy absolutamente nadie para contradecir lo que Jaime, cómo Jaime opera o qué es lo que él está viendo. Pero si es que aquí es un rompe y apoya, sería esta la mejor zona de compra. Que a mi criterio, yo basado en la experiencia de lo que te mostré en el pasado y basado en lo que estoy viendo en el monitor, la debilidad, yo diría, yo voy a quitarle mi stop loss, voy a ponerle mi stop loss debajo. Si tú quieres por aquí, yo creo que voy a ponerle un stop loss mental. ¿Por qué? Porque si empieza a bajar, muy posiblemente todos los stops de la gente están en esta parte. Y tú sabes que como el negocio es quitarle el dinero a la gente, probablemente venga de un mechazo y empiece a subir.
¿Qué pasaría en este caso? Mi rango, ok, eso es lo que quería mostrarles. Espero que se haya visto. Y aquí está el mismo dibujo. Y le tenemos aquí, fíjate, el mismo gráfico de 4 horas. Y el precio vino a tocar esa zona. Ahora, ¿qué es lo que...? Todo bonito, ya, ok, se dio la proyección. Y si bien es cierto, yo no esperaba que en el gráfico de 4 horas baje tan rápido y tan violento. Aquí se ha dado una pendiente positiva con direccionalidad bajista. Esto es, agarró fuerza bajista cuando empezó a caer. Entonces vamos a quitar esto porque ya eso ya lo vimos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Compramos o vendemos? Nosotros sabemos que vamos a buscar zonas de compra cuando el precio se detenga de caer, cuando nos muestre el patrón de rebote, que es la direccionalidad alcista y la pendiente negativa. Sí. Entonces, este es el patrón confirmado de rebote. Nosotros, ¿cuál es el rebote? Ahora en 4 horas, el rebote sería hasta esta zona. ¿Y para qué? Para seguir cayendo, porque eso dice la estrategia. Ahora, la forma de operar es la diferente. Como siempre, nosotros vamos a buscar la zona de arriesgar. Y cuando el precio haga esto, simplemente protegemos. Esto ya es trillado, porque en cada momento decimos lo mismo. ¿Qué pasa si el precio cae? Te saca precio de entrada. Y si el precio sigue subiendo, felicidades, tú ganas más. Ahora, ya me van a criticar la flecha, porque ya van a decir doble flecha y etcétera. Nosotros vemos el primer movimiento, el rebote a la media. Es desde aquí que va a subir. Todavía yo no tengo confirmación. Si tú te fijas en la parte baja, yo no tengo todavía la confirmación, ni la direccionalidad alcista, ni la pendiente negativa. Pero cuando te confirme, va a estar el precio más alto. Entonces, hay zonas donde hay que arriesgar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros... Incluso hay una canción que siempre la escuchas al inicio que dice, baja más, compramos más. Entonces, yo arriesgué una parte aquí, si tú recuerdas. Arriesgué otra parte aquí. Sí. Y ahora, si es que yo... ¿De qué depende que yo arriesgue aquí otra parte? Depende del capital que yo ya tengo dentro de la posición. Si yo he hecho aquí un 5%, un 5%, y aquí puedo arriesgar otro 5%, sí puedo. Pero si es que alguien compró aquí el 50%, acá se metió ya al 100% de la posición y acá ya se quedó sin liquidez, es complicado que se pueda hacer eso. O de pronto quiera vender algo para arriesgar aquí. Yo te diría que más bien te esperes. ¿Por qué? Porque no está confirmado. Puede caer nuevamente a un poquito más y yo creo que también puede hacer eso. Ahora, ¿por qué puede pasar eso? Porque todavía tengo fuerza y direccionalidad. ¿Pero va a rebotar? Sí va a rebotar. ¿Y por qué estoy seguro de eso? Porque ya está formándose, si tú le ves, está formándose ya tenemos en formación una divergencia alcista en Bitcoin, no confirmada. No está confirmada, pero como te digo, cuando confirme, va a estar el precio tocando los $60,000. Sí, entonces hay zonas donde las que debes arriesgar. También depende de la gestión de tu capital para ver cómo estás haciendo el ingreso a esta posición de Bitcoin especialmente, porque de las alts es otro cuento. Recuerda que las alts no tienen vida propia y Bitcoin cayó un 4, un 5% y las altcoins se fueron por 2 y por 3 cayendo. Otras no cayeron, otras en cambio subieron y ese es el problema con las altcoins, que no tienen vida propia y se arrastran con Bitcoin y es un poco complicado hacerle trade. Por eso es que se había sugerido tomar un poco de riesgo en la parte alta en la que estamos, porque si tú te vas al semanal, nosotros estamos en una parte alta y habíamos dicho que mientras más alto estoy, yo voy disminuyendo el riesgo, ¿verdad? Y mientras más cae, yo voy asumiendo riesgo, ¿sí? Entonces estamos en esta parte alta del precio de Bitcoin, entonces no vas a ponerle el 100% en una posición, a eso me refiero. Entonces el análisis es tal cual como te lo acabo de comentar,
espero que esté claro, y si no, en el chat te leo cualquier pregunta, cualquier consulta que tú tengas. Dice acá, Donaldo Rodríguez dice en el de 1 hora y ya tiene entrada. Perfecto. A veces sí es bueno fijarse ahí para poder adelantarte un poco a la entrada que te va a dar en 4 horas. Porque recuerda que se repiten los patrones de la temporalidad menor a la temporalidad mayor. Dice acá Alucar, dice 53, 55 y taita. Sí, como te decía ayer, y te decía antes de ayer, y desde que se nos formó a nosotros esta direccionalidad bajista del monitor, decíamos que si no quieres operar, no quieres pasar sustos, yo creo que tendrías que esperarte que se desarrolle todo el patrón en el gráfico diario. Entonces probablemente ahí va a estar sobre la media y buscamos la entrada en el gráfico diario. Muy posiblemente esté tocando precios más bajos como 56, 57, yo no digo que no, o más abajo también, pero eso no podemos asegurarlo, simplemente nosotros sabemos que en el diario estamos en el retroceso de rango o caída, y con este patrón el precio no se va to the moon, simplemente hace un rebote en las temporalidades menores. Ok, dice por acá Ethereum, dice, uy, ese hombre malo, está copiando la estrategia. Qué malo que es ese hombre. Ya me dijeron que soy malo también, pero yo creo que malo, ni el mercado es malo. Bueno, el mercado sí, yo creo que sí es algo malo, el chinito sobre todo. Dice acá el amigo Estefano, se quedó atrapado en ADA, se durmió y se olvidó el stop. ¿Crees que suba? Te cuento, mi estimado Estefano, que yo también compré ADA sin stop loss. Y lo que vamos a ver son rebotes. Si es que tú necesitas ese capital para hacer alguna otra situación, tendrías tú que salir cuando se dé el rebote. Es cuando tú haces una mala entrada. Supongamos que yo hice una mala entrada aquí. Entonces cuando se dé el rebote acá, vas a cancelar tu posición. Nunca vas a cancelar en la parte baja del precio, no, siempre después del rebote vas a hacer esa cancelación, mi estimado amigo Estefano. Ok, bueno, parece que Tomatito dice, le están extrañando a Tomatito, creo que no sé, parece que es alguien camuflado el Tomatito por ahí. Ok, dice acá, puedes hablar de Shiba, dice. Es prácticamente sorprendente. La verdad es que yo no me sorprendía de nada en el mercado cripto, pero con Dogecoin empezó la sorpresa. Ahora está Shiba superando no sé si ya superó la capitalización de Dogecoin, pero está tremendamente alcista Shiba. Y ahí los Shiba holders creo que ya tienen unas ganancias estratosféricas. Fíjate ahí. Ahí es todavía alcista. En 4 horas es alcista en el diario. Entonces, por patrones de la estrategia sigue siendo alcista. Pero yo ahí ya no me voy a meter. Porque te cuento que me metí en short para prácticamente como jugando, pero me liquidó en 10 minutos. Pero eso no es público, eso es para mi entretenimiento. Cuando estoy aburrido hago eso, simplemente. Ok. Dice para acá, ahí sí, Hap, dice, saludos desde Argentina, San Luis, podrías ver a Won. Vamos a ver cripto si es que ustedes quieren, porque si Bitcoin hace el rebote, lo más seguro es que las criptos acompañen. Ok, entonces dice Won, dice el amigo, está anotada el Won. Dice, ¿quieren ver algo? Vamos a anotar algo. Vamos a ver Luna. Dice Litecoin. Perfecto. Oscar González desde Argentina dice que quiere ver Omisego. Y el amigo Eduardo Echeagaray dice que quiere ver XMR. Vamos a ver. La del amigo, muchas gracias por
tu colaboración en el super chat. Me has dejado un tecito ahí. Vamos a ver, Monero. Hubo algunas criptos, por ejemplo, Matic. No le importó nada y siguió subiendo. Parecía Shiba Matic. Y parece que ya empezó a retroceder. Fíjate lo que estábamos viendo. Vamos a ver el diario. y por ahí me criticaban. Dicen, si le dejaste alcista y cayó. Digo, pero yo no tengo una varita mágica. Yo simplemente estoy leyendo el mercado con los patrones de una estrategia. Nada más. Entonces, fíjate que en el diario parece que van a tener una absorción importante. Varias criptomonedas, por no decir todas, van a tener esa absorción. Y si es que es así, aquí nos está formando igual una divergencia. O sea, aquí podría darse esto y podría empezar a subir. O sea, este mechazo fue para liquidar, como habíamos visto. Fue para liquidar porque el mercado sigue siendo alcista. Aquí no hay cambio de tendencia, ni mucho menos. Pero vamos a revisarle también en el de 4 horas. Aquí no tiene fuerza, si tú ves, tiene pendiente negativa el ADX, por lo cual me da un poquito más de confianza de dejarle así. Pero entrada en compra confirmada no hay. Y yo creo que lo que te va a dar la entrada es en el de 4 horas con el rebote. Igual el mismo análisis de Bitcoin, vamos a ver el mismo patrón. Y aquí yo creo, bueno, está muy cerca de la zona de volumen. Recuerda que rompe la zona de volumen. En las criptomonedas está diferente porque Bitcoin tiene la zona, el punto de control más abajo, entonces no hay problema. Pero en cambio en las criptos, lo que se especula es el rebote a la media para seguir cayendo. Si Bitcoin sube, yo no creo que las criptomonedas sigan cayendo. Te soy muy sincero. Pero eso nos dice la estrategia, entonces nos toca operar este rebote que tú estás viendo. Cuando toque el punto de control apenas te va a confirmar la entrada en rebote. Sí. Entonces un poco complicado, pero si es que vemos el patrón con confirmación, yo creo que si Bitcoin sube, las criptomonedas también van a hacer lo mismo. Van a romper y van a apoyar. Idealmente sería buscar entrar en compra en esta zona. Si es que ya nos queda muy apretado aquí el trade a la media para seguir cayendo. Eso es lo que quiero decirte. Con confirmación, rompe, apoya y sobre el punto de control. En este momento, por la cercanía del POC, y yo me imagino que varias están así. Entonces, yo te dejo así. Si es que tú ves la confirmación, decides tú si entrar en compra o no. Idealmente, en el rompe y apoya. En XMR. Ok, vamos a ver. Por acá, EOS dice. Voy a anotar unas cuantas criptos más para dedicarme a hacer esos análisis. Vamos a ver a EOS. PHA dice. BCH. Perfecto. 1 inch. Ok, voy a empezar con estas. Vamos a ver Harmony. Fíjate qué bien que ha aguantado Harmony. La verdad que muy bien. Aquí el diario no me gusta ya el ADX. Fíjate que apenas acaba de cambiar esta debilidad del monitor. Va a depender cómo cierre esta vela diaria, la verdad. Pero que puede hacerse un trade en 4 horas y yo creo que sí. El rebote en 4 horas. Y aquí Harmony me gusta. Voy a quitarle el análisis. Ajá. Está tocando el punto 0. Aquí retrocedió algo, pero está en la zona. Harmony podemos hacerle un trade en 4 horas, sí. Lo más cerquita de la media y para arriba. Tal vez no to the moon, pero si es que sube hay que proteger pronto, porque el diario no me gusta mucho. En one. Ok, vamos a ver Algorand. Fíjate aquí los stop loss a precio de entrada se nos volaron. Si es que alguien tenía ese trade.
Ni modo, la idea es no perder también. Luego buscamos la zona de compra. Ya. Bueno, aquí vamos a quitar esto porque nos puede confundir. El trade que vimos, aquí nosotros intuíamos que iba a romper para apoyar acá encima, pero el primer trade era el rebote y es para seguir cayendo. Aquí todavía no tenemos la debilidad ni del monitor ni nada. Simplemente que el mechazo, el bajón de hoy, hizo que el ADX se gire a la baja. Entonces, patrón de compra no tengo, pero si es que nos guiamos por lo que ha hecho el precio, en teoría en esta zona van a ser las zonas de compra. Toda esta zona, fíjate, son las zonas de compra para Algorand. Incluso ya la tocó. Ya tocó la zona. Yo no sé si es que llegue allá, pero para acá, aquí son las zonas de compra. Y al estar debajo del punto 23, sería un rango. O sea, está metido en ese rango. Y a buscar este trade, así mismo, fíjate. Eso para Algorand. Ok, vamos a ver. Acá, Luna. Ajá. Luna, nosotros tenemos o teníamos este trade que vimos en la zona, se desarrolla a favor. Nosotros teníamos la proyección excelente hasta ayer, fíjate. Incluso ya estaba agarrando la pendiente positiva, la fuerza del movimiento. Y al estar en la parte alta, esto me pasó a mí porque incluso en el grupo de Telegram que tenemos de ABC Bitcoin, si es que aún no estás en el grupo, hay un link en la descripción de este video para que te unas al Telegram de ABC Bitcoin. No es un grupo de señales, simplemente es un grupo para conversar del mercado cripto y conversamos de la estrategia de Jaime también, y por ahí sacamos alguna conclusión, alguna buena entrada, y estás invitado, es totalmente gratis. Entonces te voy a comentar lo que hice acá. Al llegar a la parte alta, yo tomé la decisión de vender Luna y lo dije en el Telegram. Entonces alguien me decía, ¿por qué vendes si todavía tenemos proyección alcista y tiene fuerza y direccionalidad? Y yo dije que sí, era verdad, tenía fuerza y direccionalidad. Pero yo lo que le decía es que voy a ir bajando mi exposición al mercado. Sí, ir bajando la exposición al mercado. Como compré acá, vendí acá, no en el máximo, vendí en 39 me parece. Sí, entonces 39.40 por ahí vendí. Entonces alguien me decía que sí iba a seguir subiendo. Entonces la idea es, mientras sube, ir reduciendo posiciones. Y no es que sea el gran trader, ni me crea eso, porque como sabes estoy estudiando. Pero me fue bien con la venta de Luna. Eso es lo que te quería comentar. Ok. Acá dice el amigo Nicolás Gabot, dice, acá desde Nueva York, ¿qué tal? Me pide algunas criptos. Voy a anotar AXS, Link, quiere Uni y Doge, dice. El perrito, perfecto. Entonces en Luna yo tengo, todo se ha movido igual si tú te fijas, pero mientras el precio esté sobre las medias móviles, sobre punto de control, va a seguir siendo alcista. Zona de compra yo no tengo, obviamente, porque yo necesito el retroceso a la media para comprar más. Sí. Aquí probablemente, ¿qué es lo que espero? No tengo zona de compra. Está complicado el análisis de Luna, pero fuerza tampoco tengo. Entonces voy a esperar. Cuando no la tengo clara, simplemente tengo que esperar a ver qué hace el precio. No me queda de otra. Tengo que esperar a ver qué hace el precio. Y si es que hace el retroceso que yo quiero ver a la media, podría incorporarme a la tendencia alcista. Porque la tendencia es alcista. O sea, esto no hay duda. Si alguien me dice que esa es tendencia bajista, pues para mí es tendencia alcista todavía. Entonces aquí estamos en la duda, ante la duda. Aquí yo no te voy a decir que ya es to the moon, pero tal vez se dé un poquito más el retroceso y ahí ver la opción de comprar Luna. En este caso no tengo el patrón, porque
acá ya está desarrollado casi el 50% de la direccionalidad alcista del monitor. Y que puede seguir subiendo, sí, pero aquí ya no puedo arriesgar. Yo no voy a arriesgar ahí. Necesito un poquito más en luna. Ok, vamos a ver las del amigo que me pidió. Decía AXS. También tumbaron a AXS. Fíjate lo que estábamos viendo nosotros. En el rango o caída. Teníamos ya alcista a AXS. Ahora estamos en el mismo rango. Y yo te dije que en las partes bajas del rango va a ser para operar este rango así. En primera instancia. O sea, la parte baja es para tomar riesgo. Sí, aquí todavía no tenemos confirmación. Probablemente baje un poquito más. Por eso le dejo acá la probable entrada de AXS. Si crees y sientes que se te va, como te decía antes, yo suelo comprar una parte un poquito adelantado y la otra con la confirmación. Un poco más. Cuando baje un poco más, completo la orden y nos vamos. AXS, posible próximo movimiento, está en pantalla. Me decía en 4 horas también el amigo. Déjame ver. En 4 horas también. Ya te va a dar entrada en 4 horas. Estamos casi en la zona. Por eso va a coincidir la entrada en el diario y la entrada en la zona. Yo diría que ya se puede ir arriesgando. Sobre todo porque aquí el stop loss te queda pequeñito. Bueno, ni tan pequeño. Casi un 10% de stop loss. Cuando uno toma riesgo, sabe que puede perder ese 10%. Entonces, a veces la gente hace una entrada y no sabe cuánto va a perder. Y ese es el problema. Ok, quería link también el amigo. En diario. Y en 4 horas. Fíjate, link estuvo totalmente alcista. Direccionalidad y fuerza. Pero llega Bitcoin. Hace un retroceso, respira Bitcoin y aquí se desploma el precio. Entonces, en compra idealmente ahí no se compra. No se compra. Necesitamos un patrón completo. Ahora en el diario, si me dices compra ahí, yo creo que no. En el diario no hay zona de compra. Pero tal vez en el de 4 horas sí. En el de 4 horas se van a abrir las puertas para el trade. Vamos a quitar esto. Se da el retroceso. ¿Puede seguir cayendo un poquito más? Sí. Pero te voy a dejar aquí la zona para incorporarte al link. Ojo, de 4 horas. En el de 4 horas. Atentos ahí. Uni. Y yo creo que está por demás decirte que si cae Bitcoin, ya no tenemos nada que hacer aquí. Fíjate aquí. Uni. Y este es le dejamos alcista en el diario, creo, a Uni. Sí, veíamos entrada alcista en el diario a Uni. Y aquí el stop loss se volaron. Si es que alguien tomó riesgo ahí, se volaron el stop loss. Te va a dar nueva zona de entrada. Idealmente esperamos que el precio se ubique sobre el punto de control. O sea, aquí no hay nada. Vamos a borrar esto. Que hubiera sido bueno que el precio se ubique sobre el punto de control o sobre las medias. Ahora con el patrón que tiene en la parte del monitor, yo me esperaría. Probablemente en 4 horas en el gráfico diario no hay entrada. Pero en 4 horas te va a dar. Así están todas. Las entradas se van a dar en el de 4 horas. A operar el rebote. Inclusive varias tienen divergencia, fíjate también. Y sin confirmar porque aún no nos da la entrada. Pero ahí va, fíjate. Ahí va la divergencia en formación alcista. Atentos ahí porque si es que Bitcoin rebota. Bueno, de hecho ya creo que está rebotando Bitcoin. Bueno, eso para Uni. Y está igual que muy parecidos los análisis. Ese bajón provocó que se den unos patrones muy parecidos en varias criptomonedas. Doge o USDT. A ver qué pasó por aquí. El perrito que no quiere salir.
El perrito Doge. ¿Cómo está Doge? Mismo patrón en el de 4 horas, mismo patrón en el gráfico diario y el análisis es el mismo. Si hay que correr riesgo, aquí es en el de 4 horas a operar el rebote, porque desde ahí va a empezar a subir, desde el rebote, y estamos en la zona. Simplemente hay que tomar riesgo y donde tengas un stop loss pequeño. Por ejemplo, aquí en el de 4 horas es un stop de casi el 12% y en el de 4 horas es un poquito grande, diría yo. También depende de tu cuenta y de la gestión que estés haciendo. Ok, vámonos con Litecoin. Y debe estar igual, fíjate, todo está igual. Bueno, Litecoin se mantiene sobre punto de control. Y aquí en el diario toca que esperarle un poquito más. Toca esperarle un poquito más en el diario. Y supongo que en el de 4 horas también te va a dar la entrada. Bueno, aquí se dio a favor, pero no sé si es que alguien pudo cerrar o proteger al menos. No debería estar perdiendo aquí en Litecoin. Me gusta la zona, me gusta la misma divergencia. Y aquí sí, yo tomaría riesgo, la verdad, aquí en Litecoin. Para arriba. Si me saco un stop loss, no hay problema, porque el stop loss está para eso. Vamos viendo Omisego. Ok. En Binance. Mismo patrón. Aquí se dio bueno un trade anterior. Vamos a quitarle. Vamos a ver el diario. El patrón diario se va a abrir las puertas para la entrada en el diario. ¿Por qué? Fíjate. Aquí está la divergencia que estamos viendo en las demás criptos. Y aquí se está dando en el gráfico diario. No está confirmada, obviamente. Vamos a ver en el de 4 horas. Nos dejó una buena absorción. Para mí es nos confirmaría una buena divergencia alcista en este caso. Zona de tomar riesgo. Yo creo que sí en varias criptos. Con el análisis de Bitcoin a la mano, todas van a dar el rebote. Es el mismo patrón. EOS. Ajá. ¿Ves alguna diferencia ahí? Capaz que en EOS vendieron un poco más, pero también está la posible divergencia en formación, fíjate. También está aquí. Ajá. Sin confirmar, pero va a darse el rebote. Yo creo que si tiene mucha absorción esta vela de 4 horas, la de acá también, y es muy parecido a Bitcoin. Sí, entonces, zona de tomar riesgo. Únicamente el miedo para ponerle el stop loss. PHA. Para abajo. Lo mismo, fíjate tú. Vemos el diario. Todos tienen esa mecha. Todos tienen la bajada del día de hoy provocado por el mercado de Bitcoin, a mi criterio. Y aquí la divergencia de la que estamos hablando. Entonces es lo mismo. Todavía falta que se confirme, pero hay que ver la zona donde tomar riesgo. Me parece bien ahí. PHA. BCH. Bitcoin Cash. Lo mismo. Lo mismo. En el diario se mantiene. Bueno, ya se cambió acá. El rebote hay que operar en este caso. Todas son en rebote. Entrada alcista en el diario no tengo. En el de 4 horas probablemente se nos vaya a dar. Y aquí déjame ver. Fíjate, en este caso
aquí yo no tengo la divergencia. O sea, aquí tengo este valle rojo más desarrollado, si te fijas. Entonces, divergencia como las otras criptos no está. Pero no es definitivo. O sea, no es que por la divergencia ya va a subir. Simplemente es un elemento más para que nos dé un poco más de probabilidad nomás. Pero si es que hace el rebote Bitcoin, también lo va a hacer Bitcoin Cash, al igual que todas las criptomonedas que hemos revisado. A 1 inch no sé qué le pasó, pero afortunadamente se pudo salir. Yo tenía 1 inch atorado y pude sacarle algo de ganancias aquí vendiéndole por la parte alta. Así es que yo creo que ya compras, como tú sabes, siempre es después de un retroceso. Porque en el gráfico diario va a estar alcista. Sí, está alcista, pero ahí no se compra. Ese es el problema. 1 inch no se compra y hay que esperar los retrocesos. Ok, vamos a ver en la parte del chat. A ver qué me comentan. Dicen Sand. No creo que vimos Sand todavía. Ok, voy a anotar acá Sand. Correcto. Recuerda dejarme tu like si es que te aporta en algo la información que estamos compartiendo. He anotado a XTZ también. Vamos a ver a Bake. Varias proyecciones alcistas que teníamos en el diario se fueron para abajo el día de hoy. Vamos a ver a Phantom. Solana. Ok. Vamos a ver BTHO. Vamos con BAT. Y RUS. Ok, ya anoté unas 10 criptos para verlas. Vamos analizando aquí. Sand me decían. Sand voló el stop loss. Yo tenía una posición en Sand. Ajá. Ahora, en la zona de compra, es lo mismo que te dije. O sea, por el gráfico diario yo no tengo entrada, porque idealmente la entrada me da con el patrón que te estoy mostrando en este momento. O sea, acá, cuando empieza la direccionalidad alcista y la pendiente positiva, ahí está marcada la entrada. El patrón como tal yo no tengo en este punto. Por eso es que en el gráfico diario no te dejo entrada. Simplemente lo que va a hacer, como en todas las demás criptos, te va a dar entrada en el de 4 horas. Ajá. Sí, y con la confirmación, lo mismo que te dije de las demás criptos, estamos en lo mismo aquí. Vamos a operar el rebote. Cuando te dé direccionalidad alcista, y aquí ya tengo la pendiente negativa. Solo falta la direccionalidad alcista. Puedes arriesgar ahí, depende de tu stop loss. Sería casi del 10% al menos. Entonces ya ahí decide tú si es que tomas ese riesgo. Eso para Sand. XTZ. Vamos con Tesos. Uy, ¿qué pasó? Fíjate. Ajá, vamos a ver el diario. El bajón es de Bitcoin, todas tienen lo mismo. Aquí se está casi confirmando. Entrada no tengo en el diario, el patrón como tal. Aquí lo que vamos a ver es lo mismo. Esta divergencia, si tú te fijas, más marcada todavía en Tesos. Fíjate, aquí está más marcado todavía esta divergencia. En formación, desde acá, fíjate. Todo esto. Y acá, cada vez más pequeño estos valles rojos. Entonces aquí nos va a dar la opción del rebote. No está confirmado, ok. Puede ser aquí donde está o puede ser acá. Pero de que va a ser el rebote, va a ser el rebote. Entonces eso no me cabe duda. Hay que ver dónde asumir el riesgo.
capaz que con un 10% desde donde está se podría asumir riesgo. Ahí para Tesos. Pero esto va a depender de Bitcoin. Ya no quiero ser tan repetitivo con eso. Pero si Bitcoin se desploma, yo creo que chao todo análisis que tenemos acá. Bake debe estar igual. En el diario nada que ver. Y en el de 4 horas, fuerza y direccionalidad a la espera del patrón de rebote para operar el rebote para seguir cayendo. Todo está así. Entonces este movimiento va a ser el que queremos operar en Bake. Está todo igual. Phantom. Por ejemplo, Phantom está mejor porque estamos sobre el punto de control. Y aquí nos falta un par de días, unos 3 días, para que se desarrolle este retroceso. Y aquí Phantom tiene un patrón un tanto diferente, si tú te fijas. Sí, vamos a verle. Bueno, en el diario no me gusta, pero fíjate la mecha que dejaría en el gráfico diario si cerrara tal como está. Entonces eso significa que hay gente que está comprando. Aquí no dejan caer a Phantom. Y en el de 4 horas sería nuestra oportunidad lo más cerquita de la media. Perdón, este es el de 4 horas. Entonces simplemente faltan para el streaming de Jaime. Capaz que esto está listo. Atentos ahí con Phantom. Voy a ponerle un asterisco aquí. Ok, Phantom. Me gusta cómo está. El precio se ha mantenido sobre las medias móviles. Vamos a ver a Sol. También, fíjate, lo que estábamos esperando. Decíamos, Sol no se compra por el desarrollo que tenía en el gráfico diario y el gráfico de 4 horas. Esperamos el retroceso y aquí simplemente vamos a actualizar. ¿Estoy seguro que desde ahí va a subir? No, no estoy seguro, pero probablemente un stop loss me queda pequeño. 8. Idealmente el stop es debajo del área de volumen, pero ahí en ese caso te queda enorme, casi del 20%. No nos quedaría más remedio que tal vez ahí, con un 9-10% de stop loss, porque los mechazos, fíjate cómo está. Probablemente te saque el stop loss y sigue subiendo, entonces... No tenemos confirmación, pero hay que arriesgar en la zona. Yo creo que sí, para Solana. Yo creo que sí. El diario nos va a dejar la debilidad, pero en el de 4 horas se puede hacer un trade, sí. Ok, estaban esperando comprar Solana. Hay que ir tomando riesgo, yo creo. Pero de la misma manera, esta cripto casi que últimamente no se movió con Bitcoin. No se movió tanto con Bitcoin. Entonces te dejo ahí ese análisis de Sol. Vámonos con BET. Gráfico diario. Perfecto. En el diario también. Nada que ver en el diario. Todavía hay que esperar. Pero en el de 4 horas sí se va a dar la oportunidad de operar el rebote. Lo mismo, se va a mover con Bitcoin. Si Bitcoin rebota, va a subir BitChain, pero en el de 4 horas. Si tienes miedo, yo creo que operar el diario, esperar a que se dé el retroceso en el diario, es lo más saludable. Cuando esté por acá y probablemente en la zona de volumen, buscar la opción alcista. Es lo más sano si es que eres muy emocional. Acá está. Ese Rivas dice que está peinando la gata, dice. Yo creo que se está abriendo la oportunidad porque hubo bastantes personas que estaban enteritos con el 100% del capital fuera. Entonces, por ahí se van abriendo oportunidades. Vamos a ver BTHO. Te dejé el análisis de ayer alcista porque el precio conservaba la zona por encima del punto de control. Pero en este caso, yo ya no te voy a dejar alcista. Pero tampoco bajista. O sea, aquí hay que dejarle que el precio se desarrolle. Y ya está tocando casi el punto cero.
el monitor y con el mechazo de hoy de Bitcoin el precio se ubica bajo el punto de control. Entonces lo mismo que esperamos acá, esperamos que el precio se ubique sobre el punto de control y aquí buscamos la opción alcista. En este caso no, hay que esperarle todavía algún desarrollo más del precio y posteriormente ver la opción alcista. En este caso no vamos a dejarle ahí nada en BTHO. Y bajo ese panorama, yo creo que el análisis de 4 horas, compras por la parte baja, ventas por la parte alta, pero yo esperaría el diario más bien en esta cripto, para serte sincero. No me gusta el análisis en el de 4 horas en esa cripto. Combat, estamos en el mismo panorama, buscando el rebote simplemente, lo mismo. Rebote para seguir cayendo. Este primer movimiento depende de Bitcoin. Zonas de tomar riesgo, yo creo que sí. Y ahí le calculas el stop loss, que es el riesgo que tú puedes correr en cada posición. Lo mismo. Aquí si es que alguien tomó riesgo, no está fuera todavía y probablemente, fíjate cómo está aquí en el de 4 horas esta tremenda divergencia. En formación, ojo. Yo creo que este está más probable que se dé este trade al alza. Entonces en 4 horas el primer trade es este. O sea, ya no es alcista en el diario. Sí, en el diario ya no quedaría... Bueno, tal vez sí, pero como te digo, tiene desarrollo por desarrollarse todavía. Y al perder las medias móviles, yo creo que puede ser simplemente un retroceso para seguir cayendo. Sí, o sea, cambió el panorama. Pero vamos a esperar a ver cómo se desarrolla Rose en los próximos días. El primer movimiento es el rebote en el de 4 horas. Ok, link en diario dice. Ya vimos link al estimado amigo Oscar. Marino Mota dice que se va a 55 por los contratos de opciones. Puede ser. No te puedo negar eso también. Puede ser. Déjame compartirte lo que siempre te comento en el programa, que tenemos una lista de reproducción donde están todos los puntos básicos de la estrategia de Jaime. Recuerda que al ser un mercado altamente especulativo, nosotros tenemos con la estrategia una herramienta para enfrentarnos al mercado, pero debes saber que la especulación va por sobre cualquier estrategia. Es decir, cuando el chinito aparece, no hay estrategia que valga, ni la media móvil, ni Bollinger, ni Elliott, ni Wyckoff, ni el POC, ni absolutamente nada. Entonces, ese es el riesgo que corremos en este mercado, pero para enfrentarnos a él, por lo menos tenemos esta herramienta que nos facilita nuestro amigo Jaime, el profe Jaime, de manera gratuita, y espero que tú también la aprendas porque creo que has visto de su efectividad. El amigo Jaime Lara dice Atom. Vamos a ver un grupo más de criptos. XTZ ya se revisó. Un XTZ y Uni ya están revisadas. Kusama parece que no, pero probablemente tienen el mismo patrón. Vamos a ver, he anotado Atom, Kusama, y si tienen algún par de más criptos. Mientras voy revisando los likes, ¿cómo estamos con los likes? Mis estimados amigos, tenemos 182 likes. Bueno, yo me voy a dar el like 183. Y a ver si tú también me colaboras con tu like. Recuerda que la información es totalmente gratis y la hago con mucho gusto para que todos vayamos aprendiendo esta estrategia del maestro Trading Latino. 185 likes nomás. No les gustó el análisis de ayer ni el de ahora, me parece. También puedes dejarme un dislike, no hay ningún problema. Vamos a ver. Tomo. Zen. BNB. Ok. Ethereum. Perfecto. Vamos a ver a DOT. No vimos DOT hoy. No vimos DOT. Vamos a ver DOT. DOT me parece que está alcista y creo que tiene
tiene oportunidad de comprarse. Vamos a verle. DOT. Vamos viendo ICP. No sé, ICP parecía stablecoin. No sé si es que ya se movió. Vamos a ver ASEM. Acá Silly dice que quiere ver sushi. Vamos a ver. Te apunto. Ya me dejó su like Dark Ortega. Muchísimas gracias. Muy amable. XLM. No sé si vimos. Ya está revisada Uni también. TRX. Anotamos TRX. Ok. Litecoin también ya se revisó. Voy a darles una lectura de las criptomonedas que hemos revisado hasta este momento, porque me están pidiendo bastantes que ya vimos. Por ejemplo, vimos después del análisis de Bitcoin, en este orden, fíjate, vimos Won, de ahí vimos algo, de ahí vimos Luna, de ahí XMR, AXS, Link, Uni, Doge, Litecoin, Omisego, EOS, PHA, Bitcoin Cash, 1 Inch, de ahí vimos Sand, XTZ, Bake, Phantom, Solana, VeChain, BTHO, BAT, Rose. Y en este momento vamos a ver las que acabé de anotar. Y vamos por Atom. Si es que está igual, ¿qué les parece que pasamos directo? Porque no vale la pena hacer otro análisis de lo mismo. Atom se mantiene por la parte alta. Sigue siendo alcista. En el diario no hay opción de compra. Ojo, en el diario no hay opción de compra, pero sigue siendo alcista. Entonces en el de 4 horas se te van a abrir las puertas para hacerle un trade de 4 horas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé si tú quieres esperar el último dólar. Porque aquí yo tengo... Bueno, sí está un poco grande. 14% de stop loss, fíjate. Entonces capaz que vale la pena esperarle un poquito. Ahora no sé si es que vaya a retroceder. Pero te voy a dejar así el trade alcista. Mientras falta, como tú ves, falta todavía unas 3 o 4 velitas de 4 horas. Entonces por eso te dejo más adelante para arriba. Cosmos, perfecto, en 4 horas. Vamos a ver Kusama. Al amigo Enrique Hernández, voy a anotarte XRP. Tranquilo ahí. Ya está anotado, ya está en la fila, mi estimado amigo. Kusama, mismo análisis de Bitcoin. Sí, es lo mismo. Zona de compra en el diario no, pero en 4 horas se va a dar el rebote. Y cualquiera que tenga una mala posición, en el rebote debería cerrar. Si es que tiene miedo, ¿no? Obviamente. Ahí vamos. Kusama, mismo análisis. Tomo Chain. Ajá. Estas no me gustan, las que se quedaron por debajo del POC. Vamos a ver el diario. Sí. El análisis era alcista. En este caso, y ya no es alcista. Tenemos que esperar. Tampoco te digo que sea bajista. Ok, tampoco te digo que sea bajista. Pero compra como tal ahí no tengo. Tiene que darse el retroceso. Como el ADX está debajo del punto 23. Aquí van a meterse en rango estas criptos, simplemente las que están debajo del punto 23. Y en el de 4 horas, buscar el mismo rebote que va a hacer Bitcoin. Lo mismo en 4 horas. Eso para Tomo. Vamos viendo Zen. Exactamente lo mismo. El rebote en 4 horas y en el diario no es zona de compra. Mismo análisis. Mismo análisis para Zen. Vamos viendo BNB. Si es que veo algo diferente de lo que analizamos en Bitcoin, me pararía a explicarles algo diferente. Pero en este caso, no. En el diario todavía le queda desarrollo. En el diario no se compra. Probablemente confirme más arriba, pero en el diario no se compra. Nos falta desarrollo todavía. Y en el de 4 horas vas a operar el mismo rebote.
en 4 horas la operación es del mismo rebote. Ok, vamos a quitarle este. Mismo análisis para BNB. Vamos a ver Ethereum. Ethereum. ¿Cómo estamos en Ethereum? Me gusta más Ethereum porque está respetando esta zona. Sí, me gusta más. Y acá déjame verle el diario. Apenas empieza la debilidad del ADX. Sí, pero es rango caída. Entonces, ¿es una zona de tomar riesgo ahí? Yo creo que sí. Sí es una zona de tomar riesgo. ¿Por qué? Por el stop loss mismo. Lo mismo de siempre. ¿Cómo es el stop loss? Pequeño. Un 6% de stop loss. Y para arriba. Probablemente un 1 a 1. Porque recuerda que el diario es rango caída. Entonces, por la zona alta, estar pendiente para cerrar el trade. Yo creo que sí. Ahí Ethereum. Vamos viendo DOT. ¿Cómo estamos con DOT? Perdiendo la zona de volumen. Lo mismo que te he dicho, aquí se está formando la divergencia. Mismo análisis. El rebote hay que operarle a DOT. Rango caída. El rebote en 4 horas. Atentos para el rebote en las próximas horas. Búscale ahí donde puedes tú asumir el riesgo. ICP. Terrible. Empezó a subir, se dio a favor, fíjate un poquito. Y se desplomó con Bitcoin. Todo se vino al piso. Vamos a quitar este análisis. Ya. Yo aquí te diría que al estar en esta zona baja, al estar todavía en la zona baja, esta es una zona de compras en el gráfico diario aquí, fíjate. Entonces tenemos que comprar aquí en la zona baja. Aquí son compras. El mechazo, eso ya sabemos para qué es. Pero yo creo que estamos en la zona de compra en ICP. ¿Qué vas a operar? Este rebote. En primera instancia esto. Para ICP. Si es que quieres en el de 4 horas vas a ver el patrón de entrada primero. En el de 4 horas. Pero ese movimiento es lo que estoy viendo yo en ICP. Ok, vamos a ver a SEM. Ok, mismo análisis. El rebote y en el diario no se compra. Va a agarrar fuerza bajista en el diario. Aquí no se compra. Esperando el rebote. Cualquier posición mala en esta zona hay que cancelar si es que tienes miedo de quedarte atrapado nuevamente. Eso para SEM. Vamos a ver a Sushi. Ok. Vamos viéndole el diario. Sushi no está tan mal en el diario tampoco, fíjate. Está en la zona baja. Se da la zona de peligro. El precio no cae. No me gusta que se puso debajo del punto de control, pero digamos que está en la zona. Esto ya se fue. Vamos a ver acá. Digamos que está en la zona. Esta zona. Que no pierde esa zona. ¿Puede caer un poquito más? Probablemente. Probablemente. Que le falta aquí un poco de desarrollo, si te fijas, ¿no es cierto? Pero mientras más baje, yo creo que van a ser zonas de compra acá. Un poquito más de esperarle a Sushi. En el de 4 horas te va a dar el patrón de entrada. A ver, en 4 horas. Sí, aquí todavía le queda un poco de desarrollo también. Al Valle Rojo. Atento con el patrón de compra que te dé Sushi. Y yo creo que no se va a ir to the moon, pero te va a dar la opción de
de operar un rebote pequeñito. Idealmente no operaría esos rebotes en 4 horas. En Sushi al menos. Tiene muy poco rango. A eso me refiero. Vamos a ver XLM. Si es que tiene algo diferente. Este es en 4 horas. Vamos a esperar el mismo rebote. También le falta en el diario un poco de retroceso, pero si se mantiene por encima de las medias, al menos eso sería importante. Le falta algo de desarrollo. Entonces en el diario no. Pero en el de 4 horas lo mismo. Va a darte el patrón de rebote un poquito más adelante con la confirmación. Entonces el rebote se va a dar igual en todo el mercado. Y vas a ver cómo se mueve todo muy parecido. TRX. Lo mismo. Mismo análisis. Le falta en el diario desarrollo. Y en 4 horas el rebote para seguir cayendo. Entonces este tramo es lo que podríamos operarle. Y si vas a operarle el diario, aquí tendrías que cancelar alguna posición que tuviste mal. Y si te toca perder un 1, un 2, un 3%, yo creo que no está mal. Si es que consideras que el precio se va a desplomar. Ok, dice por acá. ADA dice, ADA. No vimos ADA. Vamos a anotarte ADA. Ah, me falta XRP, perdón. XRP. Le anoté al último, por eso casi me olvido XRP. Mismo análisis. En el diario este tiene un poquito más de desarrollo, pero al perder la zona hay que esperarle todavía en el diario. Y en el de 4 horas te va a dar el patrón de rebote. Este tramo es el que necesitamos operar. El rebote que se va a dar en todo el criptomercado realmente. Ok, me decían ADA. Vamos a ver ADA. Recuerda dejarme tu like si es que te aporta en algo, o si es que has aprendido algo en este canal de lo que enseña el maestro Jaime. Recuerda que Jaime enseña de otra manera. Jaime enseña un poquito más rápido. Entonces cuesta trabajo cuando somos nuevos llevarle ahí el estudio con Jaime. Pero recomendadísimo seguirle al maestro Jaime. Aquí el rebote, lo que vamos a operar es el rebote a la zona para seguir cayendo. Este rebote. Lo mismo. Exactamente lo mismo. En el diario todavía no hay confirmación en el diario. Pero aquí ADA está mejor en el diario, fíjate. Nos está dando esta oportunidad. Porque se está formando esta divergencia, se está formando. ¿Sí la ves? Entonces está mejor en el diario que otras criptos. Y aquí podríamos hacerle el rebote en el diario. Ok. Sin confirmación todavía, pero primero te va a confirmar en 4 horas. Está AXS revisado. Dice Fabricio Dávalos, dice, ¿quién es Jaime? Es el dueño de la estrategia. La estrategia del canal Trading Latino. Nosotros simplemente hacemos un estudio de esa estrategia porque hay mucha gente nueva que no sabe por dónde empezar. Entonces, por ese motivo, cuando yo empezaba a estudiar, hice esta lista de reproducción que yo creo que es fundamental para la gente que quiere estudiar la estrategia de Jaime, que pase y la revise, porque el canal de Jaime no tiene esta información. Y solo aquí la vas a encontrar porque es de mi autoría y la iba armando mientras iba estudiando la estrategia. Eso es lo que te puedo contar por este día miércoles. Muchísimas gracias por dejarme tu like. Gracias por suscribirte. Recuerda que el canal está creciendo gracias a ti. Por compartir el video con alguien que quiera también aprender. Y nos estaríamos viendo el día de mañana. Sin nada más que decirles, me despido. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos tus demonios. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000. Que se vaya la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos.
y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar, eta, ram, eta, ram, eta, ram, eta, ram, eta, ram, ram, baja más, ram, baja más, ram, baja más, ram, no se asuste, no se asuste, ram, baja más, ram, baja más, ram, baja más, ram, lo baja así que los chinos no van a ram, saber. eta, ram, 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 ram. No se asuste, no se asuste.